Bienvenidos a una nueva sesión de ecuaciones diferenciales. Seguimos trabajando con lo que son ecuaciones diferenciales de primer orden. Y el tema que estamos abordando y continuando es ecuaciones diferenciales exactas. Como recordarán ustedes, tenemos varias definiciones que hay que tener presentes. La primera es de la diferencial total de una función, ¿sí? Entonces, es una función de dos variables, y esta función es una función escalar. Y si esta función es diferenciable en esas dos variables, entonces la diferencial total de f es una función determinada como diferencial de f. Vamos a llamarla diferencial total, cuyo valor está dado por la derivada parcial de f respecto a x, diferencial de x, más la derivada parcial de f respecto a y, diferencial de y. Y como definición también tenemos una ecuación diferencial exacta. Para esto, si nosotros tenemos una ecuación diferencial en esta forma, que tenemos m de x, y diferencial de x más n de x, y diferencial de y igual con 0, y si existe una función z que va a ser igual a una función de estas dos variables x y y, tal que la derivada de esta función respecto a x sea igual a m de x, y la derivada de esta función respecto a y sea igual con n de x, y, diremos que la ecuación diferencial que se presenta aquí es una ecuación diferencial exacta. Ahora, la condición necesaria y suficiente para que una ecuación diferencial en la forma m de x, y diferencial de x más n de x, y diferencial de y igual con 0, sea exacta, es que las derivadas parciales de f respecto a x y la derivada de f respecto a y sean equivalentes. Ahora, un ejemplo. Tenemos una ecuación diferencial ordinaria en la forma e a la x, seno de y, más y seno de x, aquí falta un paréntesis, diferencial de x, más x coseno de y más 2 coseno de x, diferencial de y, igual con 0. Tenemos que verificar si esta ecuación diferencial es exacta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar quién es m de x y y. Para nosotros, esta expresión que está aquí, la vamos a determinar como m de x, y. Mientras que la expresión que está respecto a la diferencial de y, la vamos a denotar como n de x, y. Entonces, para ver si esta ecuación diferencial es exacta, lo que tenemos que verificar son las derivadas parciales de m y de n. La derivada de m va a ser respecto a y la derivada de n va a ser respecto a x. Entonces, para esto, la derivada parcial respecto a y de la función m, pues tiene que ser la derivada de esta expresión respecto a y. En este caso, x va a ser constante. Por lo tanto, la derivada de e a la x seno de y va a ser que e a la x es constante, y vamos a tener e a la x derivada parcial del seno de y respecto a y. Y esto no es más que tener la función coseno de y. Y por la regla de la cadena, no hay que olvidar que luego vamos a tener la derivada del argumento del coseno, de la función seno, que el argumento es y la derivada de y respecto a y es igual a la unidad. Esto menos 2 veces y, seno de x, la derivada parcial de esto respecto a y, donde el seno de x y el 2 son constantes, entonces tenemos menos 2 seno de x.
por la derivada parcial de y respecto a y, que es la unidad. Entonces nos queda así la primera derivada parcial. Para la segunda expresión, entonces tendríamos que la derivada parcial respecto a x de n, recordando que ahora todos los términos respecto a y van a ser constantes. Por lo tanto, el coseno de y es constante, sale de la derivada, vamos a tener coseno de y, por la derivada de e a la x respecto a x, que esto no es más que tener nuevamente e a la x, más 2, derivada de esta parte que tenemos aquí respecto a x, del coseno de x, va a ser menos el seno de x, entonces aquí es menos 2, seno de x. Ahora hay que recordar la definición para lo que es más bien el teorema, para la condición necesaria y suficiente para que una ecuación diferencial sea exacta. Pues la condición es que las derivadas parciales sean equivalentes. Y si observamos esta expresión, es precisamente la misma que esta expresión. Por lo tanto, para este ejemplo podemos decir que esta ecuación diferencial es exacta. Ahora vamos a pasar a un ejemplo distinto. El ejemplo nos pide resolver la siguiente ecuación diferencial. Entonces, lo primero que tenemos que verificar es determinar quién va a ser m de x y quién va a ser n de x, y. Entonces, m de x, y lo vamos a estar representando como esta función. M de x, y. Una función de dos variables. Por otro lado, el 2x cuadrada más 2x lo vamos a determinar como nuestra función n de x, y. Lo primero que tengo que hacer en este caso es verificar si esto es una ecuación diferencial exacta. Entonces, para verificar si es una ecuación diferencial exacta, voy a derivar la función m respecto a y, que sería la derivada de esto. Y la derivada de eso debe ser para nosotros 4xy más 2 veces la derivada de y respecto a y, entonces más 2. Y por otro lado, la derivada de n respecto a x, en este caso y van a ser constantes y vamos a tener 4xy más 2. Observamos que estas dos expresiones son iguales, por lo tanto se concluye que la ecuación diferencial es exacta. Si esta ecuación diferencial es exacta, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que entonces va a existir este símbolo que está aquí, que es una E mayúscula volteada hacia el otro lado, es el símbolo de existencia. Entonces existe una función f que depende de x y de y, tal que la derivada parcial de esta función f de x, y respecto a x es igual a m de x, y, donde para nosotros la derivada parcial de esta función, pues como sabemos que es igual a m, y m ya sabemos quién es, para nosotros m es 2x, 2xy cuadrada
más 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a integrar respecto a x. Entonces, la integral de esto respecto a x, ponemos aquí la integral de esto respecto a x, y la integral con la derivada se va a eliminar. Entonces vamos a tener que, integrando, vamos a tener que f, recordando que aquí nos va a quedar una constante de integración, f de x, y, va a ser igual con la integral de m, pero m es 2xy cuadrada, aquí me faltó el y, más 2y, diferencial de x, más la constante de integración. En este caso la constante de integración la voy a llamar g, pero como y es constante respecto a la variable parcial que es x, entonces puede depender de y. Una vez que tenemos esto, podemos hacer lo siguiente. Voy a borrar la pantalla para continuar. Entonces lo que teníamos es que f, que es la integral de 2xy cuadrada más 2y, diferencial de x, más nuestra constante de integración g, que depende de y. Pues aquí recuerden que estamos integrando respecto a x. Entonces y se van a considerar constantes. Esto va a ser igual. Constantes de las integrales salen. Entonces tenemos 2y cuadrada. Integral de x. Y por linealidad diferencial de x. Ya que aquí tenemos la suma. Más 2y, que es constante. Integral de la diferencial de x. Más g de x. G de y, perdón, aquí. G de y, que es nuestra constante de integración. Una vez que tenemos esto, pues estas integrales son sencillas de resolver, están completas. Entonces tenemos 2 veces y cuadrada. Y la integral de esto, pues es x cuadrada sobre 2. Más, aquí estos dos términos son, estos dos operadores son inversos, entonces vamos a tener 2y por x más g de y. Ahora lo que vamos a hacer es derivar esta función f, que ya la tenemos, esta función f, respecto a y. Es decir, la derivada parcial respecto a y de la función f, pues para nosotros va a ser la derivada parcial respecto a y de lo que acabamos de obtener, que era x cuadrada, y cuadrada, más 2 veces xy, más nuestra constante de integración respecto a nuestra variable parcial x, que es g de y. Aquí le puse una prima, pero que era una derivada, pero no, en este momento todavía no es derivada. Si abrimos los paréntesis de esto, recordando que las derivadas son operadores lineales, entonces voy a tener la derivada de esto, más la derivada de esto, más la derivada de esto. Donde en este caso x es constante, es decir, la derivada vamos a tener 2 veces x cuadrada por y.
referente a esta primera derivada, más 2 veces x, ya que la derivada de y respecto a y es la unidad, más g' de y. Y listo. Sin embargo, nosotros sabemos que la derivada de f respecto a y, ¿quién es? Es n de x, es decir, todo esto va a ser equivalente a tener n de x, y. ¿Qué va a implicar? Ah, pues que si esto es n de x, y para mí n de x, y es esto de aquí, pues esto va a ser igual a 2x cuadrado, que es, solamente estoy transcribiendo esta función, 2x cuadrado y, más 2x, ¿sí? Como los estoy igualando, este término que está sumando lo paso restando, y que va a implicar que este término con este término son equivalentes y se van a eliminar. Y este término de aquí con este término de acá también son equivalentes, se van a eliminar. Por lo tanto, voy a concluir que g' de y es igual con cero, ¿sí? Entonces tengo una derivada que es igual con cero. ¿Qué quiere decir? Que la función g, si la derivada es igual con cero, es decir, no hay variaciones, quiere decir que g de y es una constante. Por lo tanto, para nosotros, la función f de x, y, que habíamos obtenido hace un momento, que era x cuadrada, y cuadrada, más 2 veces xy, más g de y, donde g de y es esa constante. Entonces ya tenemos esto. Ahora, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener una constante k, que va a ser igual a x cuadrada, y cuadrada, más 2xy. Y esto es la solución de la ecuación diferencial que estuvimos tratando. Y listo, espero que este ejemplo haya quedado claro. Y con ello pasamos a un nuevo ejemplo, donde el objetivo es resolver esta ecuación diferencial, que tenemos 2xy cúbica diferencial de x más 12x cuadrada y cuadrada diferencial de y. Lo primero que tenemos que hacer es definir quién es m de x y n de x y verificar que esta sea una ecuación diferencial exacta. Entonces, para nosotros m de x es esta parte y m de x, y, perdón, y n de x, y es esta ecuación. Por lo tanto, si nosotros obtenemos la derivada de m de x respecto a y, que es la derivada parcial de 8x y cúbica respecto a y, pues esto va a ser 24 xy cuadrada. Y por otro lado, la derivada parcial respecto a x de n de x, y, que para nosotros es 12x cuadrada y cuadrada. Y esto va a ser 24 y cuadrada x. Entonces observamos que estas dos expresiones son iguales. Y en conclusión, esta es una ecuación diferencial del tipo exacta.
De esta manera y con base a la demostración del teorema que habíamos trabajado, entonces lo primero que hacemos es obtener la derivada de f respecto a x. Pero nosotros sabemos que esto debe ser igual a m de x, y. Entonces esto es 8xy cúbica. De aquí, pues vamos a integrar parcialmente respecto a x. Es decir, al integrar parcialmente esto respecto a x, vamos a tener que f más una constante de integración va a ser igual a la integral de 8, recordando que y cúbica va a ser constante, entonces va a ser la integral de 8x más y cúbica, donde 8 más y cúbica van a ser constantes, integral de x, diferencial parcial de x. Y aquí teníamos la constante de integración, pero la constante de integración entonces la puedo asimilar de este lado. Y la voy a dejar como en el teorema, que era C1 de y. Recuerden que esta es una constante, entonces yo la puedo asignar como mejor me parezca. En el caso anterior la llamé G, en este caso C. No hay mucha diferencia, solamente en el nombre de la constante, pero hay que recordar que sigue siendo una constante. Ahora, hay que darle solución a esta integral. Nosotros observamos que la integral es completa. Por lo tanto, esto va a ser equivalente a tener 8y cúbica, y la integral de x diferencial de x es x cuadrada sobre 2, más C1. Es decir, 8 medios va a ser 4, y vamos a tener 4y cúbica x cuadrada más C1 de y. Continuando con el procedimiento y dado que la integral anterior se realizó respecto a la variable x, vamos a derivar esta última expresión obteniendo la derivada respecto a la variable y. Es decir, en nuestro caso vamos a tener la derivada parcial de f respecto a y, que va a ser la derivada parcial respecto a y de la expresión anterior, que era 4x cuadrada y cúbica, más nuestra constante, con C1 que puede depender de ella. Por las características de los operadores lineales como la derivada, entonces es una derivada parcial respecto a y, todo lo demás va a ser constante, es decir, va a ser 4x cuadrada por la derivada de y, cúbica respecto a y, más nuestra constante, con C1 que puede depender de ella. Por las características de los operadores lineales como la derivada, entonces es una derivada parcial respecto a y, todo lo demás va a ser constante, es decir, va a ser 4x cuadrada por la derivada de y, cúbica respecto a y. Aquí vamos a tener 3y cuadrada. Entonces, esta expresión se va a estar determinando como 12 veces x cuadrada y cuadrada, más la derivada de C1, que depende de y. Ahora, nosotros sabemos que la derivada de f respecto a y es n de x. Pero para nosotros n de x es esta relación. Por lo tanto, esto va a ser equivalente a tener 12x cuadrada y cuadrada.
Y como son igualdades, entonces podemos observar que si yo llegara a despejar este término que está sumando hacia este lado, entonces este término con este término se van a cancelar. ¿Qué quiere decir? Que la derivada de C1 de Y es igual con 0. ¿Sí? Si es igual con 0, ¿qué quiere decir? Que entonces C1 de Y, pues es una constante, cualquiera. Y la voy a llamar C0. Porque entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la familia de soluciones buscadas que estamos tratando de darle solución a la ecuación diferencial va a estar asociada a la función f igual con 4x cuadrada y cúbica más esa constante. Es decir, la constante c para nosotros va a ser igual a 4x cuadrada y cúbica. Y listo. Con esto nosotros terminamos lo que es este ejemplo. En la siguiente sesión vamos a ver un procedimiento análogo para resolver una ecuación diferencial exacta. Con esto terminamos la sesión del día de hoy y muchas gracias por su atención.